Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Belén, en árabe Betlehem, que significa la casa del pan. Es un nombre de procedencia hebrea. En hebreo significa la casa de la carne, pero en árabe significa la casa del pan. Y no soy originalmente de la ciudad de Belén, en Palestina, sino de una ciudad ocupada en 1948 que se llama Ramle. Mi abuela, por parte de padre, era originalmente de Gaza y mi abuelo de Ramle, esta ciudad. Mi familia fue expulsada forzosamente en este año, en la Nakba, en la catástrofe palestina, 1948, y soy un poco el resultado de esa catástrofe, ya que mi familia pues, tuvo que huir a diversos países hasta finalmente llegar aquí a España, por los años 70 y poco. Así mi madre es española, de Granada, y mi padre palestino, y yo me considero hispano-palestina. Soy activa en diferentes, por así decirlo, colectivos, movimientos, por ejemplo, Al-Karama, Movimiento de Mujeres Palestinas, y también Al-Yudur, Movimiento de Juventud Palestina en el territorio español, y el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, desde hace aproximadamente pues, 5 o 6 años. También ahora estoy implicada en un nuevo movimiento que se llama Al-Masar al-Badil al-Falastini, que significa la Ruta Alternativa Palestina, y que pretendemos volver a los inicios de la causa palestina, a recuperar toda Palestina del río al mar. Nuestro derecho al retorno, los derechos como palestino y palestina, en especial el derecho al retorno, no se negocia, no existe límite a ese derecho al retorno. Más de 7 millones de personas palestinas tenemos derecho a volver a nuestra tierra, de la que fuimos expulsadas en la Nakba en el 48 o en el 67, en la llamada Guerra de los 6 días, en la Nakba, y también reivindicamos que no existe una posible solución de dos estados. Vemos que esa solución de dos estados ha fracasado, por lo que entendemos que la cuestión palestina no puede ser resuelta si no se nos permite ejercer nuestro derecho al retorno y además también una Palestina del río al mar, libre. Mi padre nació en Palestina, en el mismo año en el que se produjo la Nakba, en el 48, de hecho en la partida de nacimiento de mi padre pone Ramle, nacido en Ramle. Esa partida de nacimiento está expedida también en Gaza, porque luego mi familia es un poco más complejo, pero como mi familia se refugió primero en Jordania, luego en Gaza, luego en Kuwait y hasta llegar aquí, hasta que mi padre pues sí que obtuvo la nacionalidad española y bueno, prácticamente pues toda mi familia, soy la primera generación nacida afuera, ¿no? Podríamos decir, de palestinos y palestinas. Y respecto a los recuerdos, ¿no? que pueda tener a mi identidad palestina, cómo se ha forjado esa identidad, podría decir que ha sido compleja, porque siempre ha estado un poco esa cuestión, esa crisis identitaria, ¿no? de cuando mi familia por parte paterna musulmana también, ¿no? además palestina musulmana, y mi familia por parte de madre española y cristiana. Entonces, pues esas dos cuestiones, ¿no? Ese mix en todas estas cuestiones, tanto religión como procedencia, ¿no? que implican muchas cosas, pues ha sido difícil, ¿no? a la hora de forjar esa identidad también. Y verdaderamente mis recuerdos en cuanto a la cuestión palestina son desde muy pequeña, porque he tenido una relación muy fuerte, muy estrecha con mi padre, con mi familia, con mi padre en especial, por parte, ¿no? de mis raíces palestinas. Y siempre he visto como en los ojos de mi abuela, de mi padre, el sufrimiento, ¿no? de no poder volver a nuestra tierra, de cómo nos han asesinado pues, diariamente, casi diariamente, tanto no a nivel físico, sino como a nivel mental. Han intentado pues, la potencia ocupante Israel vaciarnos de esa identidad que tenemos, que la tenemos bastante consolidada, pero claro, en esas crisis de identidad dices, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué puedo hacer yo desde fuera? ¿Cuál es mi papel? ¿no? Porque obviamente ves a tu familia sufrir y pretendes pues, darle algún tipo de solución. Entonces, la manera en la que yo contribuía a mi causa desde pequeña era también llevando el pañuelo palestino, de hecho, ¿no? Porque
un símbolo de identidad el cual reivindicamos, aunque la potencia ocupante ahora pues haya hecho también de nuestra cufía como un símbolo de ellos, incluso se ha apropiado culturalmente de eso, y bueno, de otras muchas cuestiones, ¿no? Culturales, gastronómicas, como la comida, el falafel y todo, el hummus. Pero en este caso, pues esa era la manera en la que yo podía contribuir desde pequeña también a mi causa, yendo a las manifestaciones. Desde pequeña siempre, pues en mi familia hemos ido a todas las manifestaciones, no solamente implicaba ir a las manifestaciones por la causa palestina, a favor de los derechos del pueblo palestino, sino también de los derechos de todo el pueblo árabe, que también estaban siendo vulnerados, pues en el caso de cuando la invasión de Irak. También salíamos con el no a la guerra, y yo recuerdo, no tendría más de 8 años, 7 años cuando iba a esas manifestaciones en los hombros de mi padre. Así que siempre se ha forjado mi identidad viendo en los ojos de mi familia el sufrimiento e intentando ir a todas las manifestaciones, reivindicando al gobierno aquí, ¿no? Que es parte también mía, ¿no? De mi mitad, de esa mitad española que tengo, reivindicarle que no sea cómplice del genocidio del pueblo palestino. Y bueno, también entra en juego otra cuestión importante, que es el tema del racismo institucional. Como mi familia, pues sí, mi padre de piel tenía una tez más morena, pues siempre eso implicaba que ya éramos los moros. Y así también, o las moras. Entonces, esta cuestión también ha hecho que, de algún modo u otro, en algunos casos, que reniegue incluso de mi identidad española y diga, me parece... no sé, me parece que hay una parte de mí que está negando la otra. Mi parte española reniega, ¿no? Bueno, la población española, hay parte que reniega de mi parte, de mi otra parte palestina, y eso era una cuestión que había mucha disociación cognitiva a la hora de hablar de eso, ¿no? Porque son dos piezas que me forman a mí, ¿no? Mi identidad. Entonces era una cuestión compleja con la que lidiar. Bueno, España no reconoce a Palestina como Estado, pero no es únicamente que no reconozca a Palestina como Estado, sino que también fue uno de los primeros países en reconocer a Israel como Estado. Eso, yo creo que hay que darle más importancia a eso segundo que a lo primero, puesto que ahora mismo la situación de Palestina, o sea, si nos reconocen como Estado, que lo hacen si no recuerdo mal, 132 países de las Naciones Unidas son quienes reconocen a Palestina como Estado. Esto personalmente no me sirve de mucho cuando nuestro supuesto Estado palestino ahora mismo se conforman por 4 cositas así en nuestro mapa histórico. Es decir, ahora mismo con el tema de los asentamientos coloniales, incluso en los territorios palestinos ocupados, no habría una posibilidad de hecho para que se constituya verdaderamente Palestina como un Estado. Para mí Palestina no es simplemente eso, no un posible Estado, sino es una identidad, es una cultura, 73 años de resistencia frente a la ocupación. Para mí eso es Palestina. Además, como decía, la implicación que podría tener España, vale, si reconoce a Palestina como Estado, para mí sí, es una cuestión simbólica totalmente, pero como digo, por ejemplo, en los diversos colectivos en los que trabajo, ahora mismo no estamos trabajando en que España reconozca a Palestina como Estado, no nos interesa que eso se haga, porque como ya digo, son 4 islitas como han dejado en todo nuestro territorio que no tienen ningún nexo, ningún tipo de relación ni de comunicación, porque los checkpoints prácticamente han hecho que no pueda haber ningún tipo de comunicación entre las diferentes ciudades palestinas que están ocupadas por el ente sionista. Entonces, nuestra reivindicación no es que se reconozca a Palestina como Estado, sino que se libere Palestina. Nuestro objetivo es la liberación de Palestina. Ya no hablamos del reconocimiento de Palestina como Estado, sino de nuestra liberación como parte de esta identidad tan fuerte que llevamos 73 años, pues mucho más de 73 años consolidando, pero que en estos 73 años de resistencia lo que nos ha hecho es afianzar más esta identidad. Entonces, como digo, pues verdaderamente no nos interesa ni siquiera que España reconozca a Palestina como Estado. Sí, bueno, creo que para hablar de la cuestión palestina actual y de la situación actual palestina hay que remontarse no solo al año 48, 47, ¿no? Con la partición de las Naciones Unidas de nuestro territorio, sino al año 1917, cuando James Balfour escribe una carta para una de las personas más ricas que estaban miembros del sionismo, de
este movimiento político, porque hay que hacer hincapié en el que el sionismo es un movimiento político que utiliza la religión, no es un movimiento religioso, es un movimiento político, ideológico, que utiliza la religión para servir y para establecer un Estado en nuestro territorio. Un Estado que, como bien digo, es una invención del colonialismo, prácticamente, podríamos decirlo, y que en el año 1917 esta persona, el ministro inglés, en esta declaración, la declaración de James Balfour, dice que promete un Estado nacional judío a los judíos, ¿no? Por la situación también que en Europa pues nadie los quería y prácticamente los palestinos y palestinas le abrimos las puertas y dijimos bienvenido y bienvenida y nos pagan con esa moneda, ¿no? Con la masacre que se inician a raíz de finales de 47, también 48, ¿no? Y que han seguido hasta la actualidad. Entonces, ese es un punto clave para entender la historia y la situación actual palestina. Luego, bueno, por supuesto, anteriormente los acuerdos de Sykes-Picot, donde se distribuye casi a escuadra y cartabón, se divide nuestros territorios, ¿no? Lo que era también conocido, bueno, Oriente Próximo, o también lo que era conocido en aquella época, no, porque la distribución era diferente, pues en este caso la Gran Siria, que es lo que formaba parte también Palestina, o como también lo fue parte del Imperio Otomano. Entonces pues hay que entender que Palestina hasta el año 22 estaba bajo el Imperio Otomano y luego hasta el año 48 fue parte del mandato británico. Bueno, estaba por supuesto colonizado por el mandato británico. Y luego llega, a partir del año 1917 hasta esta fecha, 1947, donde las Naciones Unidas pues divide también en dos nuestros territorios y decide incluso no solamente dividirlos, sino que le va a dar más parte, ¿no? No lo divide de manera igual, sino que le da más de un 50% a los judíos, que mayormente procedían de Europa, y un 45% a la población palestina, prácticamente, alrededor de un 40 y poco por ciento. Entonces, aquí ya vemos también, ¿no? de la cara cuál era prácticamente, por así decirlo, los aliados de incluso las Naciones Unidas, ¿no? en estos momentos, ya en el año 48. Y por supuesto, luego hay que entender pues la Nakba, donde más de 750.000 personas palestinos y palestinas fueron expulsadas forzosamente de territorios palestinos, de nuestro territorio, de lo que hasta ese momento era Palestina, conocida para todo el mundo así. Luego también más de 13.000 personas fueron asesinadas por grupos terroristas sionistas. Y luego también alrededor de 550 aldeas, 600, fueron destruidas prácticamente por la potencia ocupante para establecerse, ¿no? Ahí, ¿no? en nuestro territorio, porque obviamente ellos y ellas se centran en diferentes mitos para fundar ese Estado inventado, que son como que en Palestina no existía, como que era un territorio sin pueblo, para un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.